Hermanos queridos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a nuestra clase número 5 de este curso, Un liderazgo perfecto. Y esta clase vamos a iniciarla como ya es costumbre aquí, poniendo el tiempo en las manos del Señor. Y yo le voy a pedir a mi hermana Gaby, si es tan amable, de dirigirnos en oración para que pues inicie esta clase y que ponga este tiempo en las manos del Señor. Amén. Bendito Dios, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias te damos, Señor mío, por otra clase más, que tú has, tenido a bien, bendito Padre, instruirnos hoy en esta noche. Fortalece en la vida, Señor mío, de nuestra maestra Rosy, de todos los alumnos, bendito Dios, en esta hora, que sea tu Santo Espíritu, bendito Señor mío, eh, instruyéndonos en esta noche, bendito Dios, para que tú seas instruyendo nuestras vidas, que quede sellada, Señor Padre Santo, esta instrucción en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendito seas, Dios Todopoderoso, sé tú obrando en nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. 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 Pues vamos a iniciar. El título de nuestra clase es El líder que confronta con amor. Y nuestro objetivo es aprender del ejemplo del Señor Jesús, que la confrontación debe realizarse con valentía, con amor, buscando restaurar y guiar a otros con autoridad y compasión. Pues yo les voy a platicar hoy la historia de esta joven maestra llamada Elena. Ella enseñaba en una pequeña escuela rural que estaba rodeado de campos y montañas y un ambiente que pues se veía de muchísima paz. Sin embargo, cada día ella llegaba con mucho entusiasmo a enseñar a sus chicos, pero pronto se encontró frente a un desafío que la sobrepasaba. Esos jóvenes, sus alumnos, eran traviesos y desobedientes y parecían ignorar sus palabras y sus esfuerzos. Elena se sentía frustrada y súper confundida y con el tiempo comenzó a dudar de su propia capacidad para guiarlos. Un día, mientras reflexionaba sobre cómo manejar la rebeldía de sus alumnos, se encontró con un gran maestro, un hombre sabio y experimentado que había guiado a muchos jóvenes a lo largo de los años. Este maestro le enseñó algo que cambiaría su forma de liderar. La corrección debía realizarse con valentía y con amor, no con miedo ni tampoco con ira. Le explicó que confrontar los errores de manera compasiva no era un acto de imposición, sino una oportunidad de restaurar y de guiar, y que no corregir a tiempo podía dañar irreversiblemente el carácter y la vida de esos pequeños. Entonces Elena se dio a la tarea de poner en práctica aquellas enseñanzas del maestro. Cada vez que un alumno se desviaba del camino correcto, ella lo enfrentaba con firmeza, pero con mucha ternura, explicando las consecuencias de sus actos y mostrándoles cómo aprender de sus errores. No era una disciplina dura o fría, sino una guía clara, justa y llena de cuidado. Con el tiempo, los niños comenzaron a responder respetando las reglas y entendiendo los límites. Y Elena descubrió que el liderazgo verdadero se manifiesta al corregir con amor, al proteger y al guiar al mismo tiempo. Gracias a la sabiduría de aquel gran maestro, Elena entendió que un líder no puede temer al confrontar a sus alumnos, porque ignorar los errores solo deja que crezcan y se envuelvan aún más dañinos. Desde entonces, enseñar y corregir se convirtió en un acto de servicio y de responsabilidad para ella, y su aula se transformó en un lugar donde la disciplina y el cariño caminaban de la mano, formando a sus alumnos con corazones más fuertes y más conscientes. Hoy hablaremos de cómo confrontar con amor en el ejercicio de nuestro liderazgo. Y reflexionemos, hermanos, ¿cuántas veces mi corrección nace de la frustración, como le pasó a la maestra Elena en el inicio, y no del deseo genuino de formar corazones conforme al corazón de Cristo? Otra pregunta, hermano, si Jesús observara mi forma de guiar y corregir hoy, diría
que reflejo su corazón tal como Él lo hace, con esa firmeza ante el error, pero lleno de ternura ante el pecador? Hermano, corregir y ser corregidos es algo que es difícil de afrontar. Es por eso que hoy lo vamos a tocar como parte de nuestro estudio de liderazgo. Y nuestro pasaje de estudio es Mateo 23, versículos 1 al 12. Y yo le voy a pedir a alguien que esté con su Biblia a la mano, Mateo 23, versículos 1 al 12, que nos haga favor de leerlo para Amén, iniciar. sierva. Muchas gracias, hermano Marquitos Conde. Como prefacio tenemos Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filatería y extienden los flecos de sus manos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres le llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es nuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamaréis Padre a vuestro, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni le seréis llamados maestros, porque uno es el Maestro, el Cristo. El que en el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que enaltece será humillado, y el que le humilla será enaltecido. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Marquitos. Pues, hermanos, el capítulo 23 de Mateo constituye uno de los discursos más firmes y solemnes del Señor Jesucristo. Aquí, Él dirige sus palabras a las multitudes y a sus discípulos, pero al mismo tiempo denuncia de manera directa a los escribas y fariseos a través de una serie de advertencias y de ayes que ponen en evidencia la hipocresía, la vanidad y la dureza del corazón de aquellos que, aunque tenían una posición de liderazgo espiritual, habían perdido de vista el propósito de la ley y la esencia del amor de Dios. Este pasaje debe ser entendido como una enseñanza pastoral y profética. El Señor Jesús, como buen maestro y pastor, confronta el pecado con claridad, pero al mismo tiempo deja ver su profundo amor y dolor por un pueblo que se extraviaba bajo líderes faltos de integridad. Nuestro texto inicia diciendo, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, el martes, el día martes, apenas 3 días antes de su crucifixión, el Señor Jesús se encontraba en el atrio del templo de Jerusalén, el corazón de la vida religiosa judía. Allí, en medio de un ambiente cargado de tensiones, pronunció una de las denuncias más severas y claras contra los escribas y fariseos. Pero no fue un discurso dirigido únicamente a ellos. Su palabra alcanzó también a las multitudes y a sus propios discípulos, dejando así un mensaje universal sin posibilidad de malinterpretación. La escena puede ser reconstruida con cierto detalle. En el círculo más cercano al Señor Jesús estaban sus discípulos, atentos y expectantes a cada palabra de su Maestro. Más allá de ellos se encontraba la multitud, compuesta por peregrinos y habitantes de Jerusalén que habían acudido al templo. Muchos con curiosidad, otros con hambre de verdad,
y otros más con la tensión de saberse en medio de un conflicto creciente. En la periferia se encontraban los escribas y fariseos, cuidando celosamente su prestigio, pero al mismo tiempo enfrentados a la autoridad de aquel que hablaba no como hablan los hombres, sino como el Hijo de Dios. Este contexto es fundamental. El templo, con sus atrios llenos de peregrinos por motivo de la Pascua, era el lugar donde las palabras pronunciadas tenían una enorme resonancia social y religiosa. En el judaísmo del siglo I, la enseñanza en público, especialmente en el atrio del templo, tenía un carácter de proclamación solemne y de confrontación abierta. Por eso las palabras del Señor Jesús fueron proyectadas con claridad y también con firmeza, como la voz de un rey que establece juicio y verdad en medio de su pueblo. El evangelista Mateo tiene un propósito teológico preciso al registrar este discurso, pues presenta al Señor Jesús como el rey ungido de Dios, quien no vino a confirmar el sistema religioso establecido, sino a instaurar el verdadero reino de Dios sobre la tierra. En este contraste radical, el Señor Jesús desenmascara la religiosidad vacía de los escribas y fariseos, quienes habían convertido la fe en un sistema de cargas insoportables y en un teatro de apariencias, alejando así al pueblo de la verdadera relación con Dios. De esta manera, Mateo subraya que el reino que el Señor Jesús vino a establecer no puede coexistir con la hipocresía ni con la falsa piedad. La denuncia en el atrio del templo no fue únicamente un juicio sobre los líderes de aquel tiempo, sino también un acto profético que marca la línea divisoria entre la religión de los hombres y el reino de Dios. Allí, en el centro mismo de la religiosidad judía, el Señor Jesús proclamó con claridad que el reino celestial es un llamado a la autenticidad, a la justicia, a la misericordia y a la fidelidad al Dios verdadero. Nuestro texto continúa diciendo en los versículos 2 y 3: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En los tiempos de Jesús, los intérpretes de la ley de Moisés tenían una función central en la vida religiosa de Israel. Eran considerados los custodios del texto sagrado y como tales se esperaba que transmitieran fielmente las enseñanzas divinas al pueblo. La práctica común era que al momento de leer las escrituras, el maestro se pusiera en pie en señal de reverencia y solemnidad hacia la palabra de Dios. Pero una vez concluida la lectura, se sentaba para enseñar y explicar su significado. Este detalle se confirma, por ejemplo, en Lucas 4:16, donde se narra que el Señor Jesús se levantó en la sinagoga de Nazaret para leer el rollo del profeta Isaías, y luego en el versículo 20 se sentó para exponer el mensaje. De allí proviene la expresión sentarse en la cátedra de Moisés, la cual aludía a la posición de autoridad con la que los escribas y los fariseos interpretaban la ley en medio de la congregación. Cuando Jesús instruye a sus discípulos diciendo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, está reconociendo con suma prudencia la legitimidad de la enseñanza que proviene directamente de la ley escrita. El uso de la expresión así que es crucial, pues delimita que la obediencia requerida no debía extenderse a las tradiciones humanas ni a las interpretaciones añadidas por aquellos maestros, sino únicamente a lo que estaba arraigado en la Torá. En efecto, el Señor Jesús respetaba la autoridad de la ley de Moisés, pero no se sometía a las cargas inventadas por los intérpretes, como ya lo había demostrado en Mateo 15:3, al denunciar que anulaban el mandamiento de Dios con sus tradiciones.
De acuerdo a las costumbres rabínicas, era común que los escribas se situaran en un lugar elevado en la sinagoga o en la plaza pública para ser vistos y escuchados como guías espirituales. Sus palabras tenían un peso social y religioso bastante considerable, al punto de que el pueblo se sentía obligado a obedecerlos, muchas veces sin siquiera pensar, así sin cuestionamiento. El Señor Jesús, sin embargo, advierte a sus seguidores que reconozcan esa autoridad solo en cuanto esté fundamentada en la ley misma, pero no en las interpretaciones que añadían cargas pesadas ni en las tradiciones humanas que oscurecían el verdadero propósito de Dios. Mateo, al registrar este detalle con tanto énfasis, muestra su sensibilidad pastoral hacia una audiencia mayormente judía que necesitaba ser instruida para distinguir entre la legítima autoridad de la palabra y los excesos de los intérpretes. Y aún ahora en día, hermanos, sigue siendo igual, ¿verdad? Hay personas que se suben a dar una enseñanza ni bien preparada y hay personas que pues la están tristemente escuchando y creyendo así tal cual, ¿verdad? Entonces, vamos a leer los versículos. No, yo lo leo. Mateo 23:4, seguimos con el mismo texto, porque dice el texto, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El Señor comienza diciendo esta expresión, atan, cargas pesadas y difíciles de llevar. La palabra atan en el original traducida es, ay, está bien difícil, ¿eh? Desmeuosin, está en griego, es la 1210 del diccionario Strong y significa, fíjense qué significado pues, emblemático, ¿no? Tan descriptivo. Encadenar o sujetar fuertemente. Culturalmente, atar estaba asociado a la idea de imponer una autoridad o forzar a alguien a cumplir una obligación. Los rabinos solían usar esta expresión para prohibir algo dentro de la ley. El Señor Jesús nos está mostrando algo crucial. Estos líderes no enseñaban para liberar, sino para atar, para todavía oprimir aún más. Las cargas que imponían se describen con la palabra portia. Es la palabra número 5413, está en griego del diccionario Strong y se refiere a un fardo o un peso. En Palestina, los campesinos acostumbraban cargar sobre sus hombros sacos de grano, agua o leña. Era un trabajo físico verdaderamente agotador. El Señor Jesús usa esta imagen cotidiana para ilustrar cómo los fariseos cargaban al pueblo con obligaciones espirituales y morales imposibles de llevar. Eran lavamientos exagerados, restricciones alimenticias, regulaciones del sábado, hasta el detalle de diezmar ciertas hierbas específicas. Estas cargas eran tan pesadas y opresivas y difíciles de soportar que las palabras con las que este versículo las representa dan la idea de que eran literalmente intolerables para la fuerza humana. La gente estaba agotada espiritualmente porque no había gracia ni descanso. El Señor Jesús enfatiza que estas cargas eran puestas sobre los hombros del pueblo. Culturalmente sabemos que los hombros eran el lugar donde se transportaban los pesos más pesados, pero aquí hay un contraste tremendo. Los líderes no cargaban ellos mismos nada, ni siquiera se molestaban con un solo dedo en mover una mínima parte de lo que exigían. No había empatía ni intención de ayudar. Entonces, imagínense, el Señor Jesucristo viene y dice, sean libres de todo eso. Sean libres de todo eso, no es el propósito, la palabra no está hecha para eso, está hecha para que conozcan la verdad y sean libres, no para que sobre sus hombros tengan encadenada una carga tan pesada que humanamente los va a desgastar y los va a hacer alejarse del Señor, porque pues si ya por decepción de decir es que no puedo con tanto. Entonces, como no puedo, ya vaya, voy a vivir como yo quiera y mejor me alejo del Señor. Entonces, por eso
el Señor Jesucristo está haciendo esta reprimenda, ¿verdad? En el contexto cultural existía la tradición de cercos alrededor de la ley. Eran regulaciones añadidas para proteger los mandamientos originales, pero que a menudo sofocaban al pueblo. Por ejemplo, prohibían dar cierto número de pasos en sábado, prohibían hacer cierto número de nudos que se podían hacer y hasta cuánto peso podía cargarse. El resultado era una religión agotadora, sin misericordia, que alejaba a la gente de Dios. Fíjense, hermanos, que aún el pueblo judío en este tiempo sigue teniendo esas restricciones que pues son restricciones que no cumplen, pues, porque las conocen, pero no las cumplen. Por ejemplo, a mí me tocó irles a dar consulta en sábado y ellos el sábado no pueden prender la luz, no pueden apagar el interruptor, no lo pueden presionar, porque eso representa trabajo. Son todavía de esas restricciones que estamos hablando ahorita, que todavía las acarrean hacia estas fechas. Entonces, haz de cuenta que, pues como ellos no pueden, tienen un sirviente, tienen una persona que le dice, a ver, fulano, prende la luz, préndalas y ya. Las atendía yo, pero no pueden tocar dinero porque eso también representa trabajo y el sabbat es día de descanso, entonces no pueden tocar dinero. Entonces, a ver, fulano, abre mi bolsa, saca tanto, dáselo a la doctora, acompáñala. Entonces, al final siguen teniendo esas limitaciones que el Señor Jesús pues nos está ahorita diciendo que no las debemos de llevar. El Señor Jesús contrasta con esto en manera maravillosa, ¿verdad? Aquellos echando una carga, otra carga, haciéndote más difícil llevar tu vida espiritual, llenándote de culpa, llenándote de limitaciones y sin embargo, Él viene y dice lo siguiente. Si alguien me hace favor de leer Mateo 11, 28 al 30, por favor. Mateo 11, 28 al 30. Amén. Gracias, Gaby, adelante. Mateo 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas gracias. La diferencia es radical. Mientras los fariseos multiplican cargas, el Señor Jesús ofrece descanso, gracia y alivio. Hermanos, un verdadero liderazgo aligera las cargas, no las multiplica. Como discípulos estamos llamados a reflejar el carácter del Señor Jesús, que no vino a atar a la gente con reglas imposibles, sino a darles libertad en la verdad. Entendamos que la religión sin gracia agota el alma. Cuando la fe se convierte en una lista interminable de obligaciones humanas, el discipulado se vuelve cansancio espiritual. Caminar en gracia y obedecer en amor trae descanso real y encuentro con Dios. La empatía es esencial en el liderazgo cristiano. Los fariseos no movían ni con un dedo las cargas grandes que imponían, pero el Señor Jesús llevó la carga más pesada de todas, nuestros pecados en la cruz. En nuestro liderazgo debemos de seguir ese ejemplo de compasión, de servicio, ese ejemplo sacrificial. Vamos a leer Mateo 23, del 5 al 7. Si alguien me hace favor de darle lectura, Mateo 23, del 5 al 7. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dice así la palabra del Señor. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y para ser vistos y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Hasta cuál? Hasta el 7. Ajá, versículo 7. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen
Rabí, rabí. Gracias, hermano. El versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. La palabra clave aquí es obras. En el original es ergais, está en griego, es la 2041 de Strong, y significa acciones, trabajos o prácticas. El Señor Jesús señala que todo lo que estos líderes hacían no buscaba agradar a Dios, su corazón no estaba en él, sino buscaba impresionar a otros. Culturalmente, en la sociedad judía del primer siglo, la apariencia pública tenía gran importancia. Ser respetado en las sinagogas, en la plaza o en las cenas comunitarias era signo de un alto estatus social y tenía pues aparte el reconocimiento espiritual. Luego el Señor Jesús menciona, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterias eran pequeñas cajas de cuero que contenían pasajes de la ley. Las tenían atadas al brazo o a la frente durante la oración. Los flecos de los mantos eran adornos que indicaban obediencia a la ley, como recordatorio de los mandamientos. Según la costumbre, estas prácticas debían, imagínense, según la costumbre debían ser prácticas discretas y personales. Pero los fariseos las exageraban intencionalmente para ser vistos, para llamar la atención, mostrando una religiosidad que era más espectáculo que devoción. Hermano querido, ¿esto te hace sentido? ¿Existe alguna área en la que eres más espectáculo que devoción? ¿Tus palabras exageradas tal vez? ¿O a lo mejor las acciones fingidas? Oremos al Señor para que todo lo que hagamos sea para su honra y para su gloria y que sea sustentado por su Santo Espíritu. El versículo 6 continúa diciendo, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Aquí Jesús señala su ambición por el reconocimiento y la posición. En la cultura de la época, los lugares principales eran reservados para los más respetados e influyentes. Los fariseos buscaban destacarse, no por humildad ni por servicio, sino para que todos vieran su supuesta superioridad. Finalmente, en el versículo 7 leemos, y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. La palabra rabí, bueno, ya la hemos estudiado, está en griego, es la 4467 del diccionario Strong y significa maestro, uno que tiene autoridad para enseñar. El Señor Jesús denuncia que ellos buscaban títulos y reconocimiento humanos, deseando ser honrados públicamente mientras descuidaban la verdadera justicia, la misericordia y la humildad que Dios requiere. Hermanos, yo creo que pues también nosotros debemos de hacer un acto de contrición, ¿verdad? Debemos de mirar hacia adentro y decir, Señor, límpiame, límpiame de que yo en algún momento tenga esa intención de ser importante, de ser alguien que la gente ve, porque a veces nuestros ministerios son vistosos y los hermanitos nos miran, ¿verdad? Que encontremos gozo en servir a nuestros hermanos y mostrarles el amor de Cristo en nuestro vivir, en nuestro actuar, en nuestro servir, pero que no tengamos gozo por ser aquí y ser delante de ellos, porque al final, pues de quien tenemos que ser vistos es de nuestro Señor y ahí sí, ¿verdad? Nos hacemos así chiquititos. La motivación no lo es todo. No debemos realizar actos de servicio solo para ser vistos o elogiados. La mirada principal debe de ser la de nuestro Señor Jesucristo. Además, debemos evitar la ostentación religiosa. La fe no se mide por la cantidad de símbolos o títulos que mostramos, sino por el amor, la integridad y la humildad en nuestra vida diaria. No olvidemos hacer un examen personal constante. Debemos preguntarnos, ¿mis acciones buscan agradar a Dios o a los hombres? ¿Mis prácticas espirituales son para acercarme a Él o para mostrarme superior a otros? No olvidemos la recomendación del Señor Jesús. Debemos servir, no ser servidos. Un líder que ama y cuida a su rebaño prefiere el bien del otro al elogio propio. Si alguien me hace favor de leer el mismo texto, estamos en Mateo 23, versículos 8 al 10.
Si alguien me hace favor de darle lectura. Está en su pantalla, si no tienen a la mano su Biblia, también está en su pantalla. Amén, gloria al Señor. Amén. Dice así, pero vosotros queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Perdón, empiezo nuevamente. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanito Arturo. El Señor Jesús nos advierte que no debemos desear que nos llamen rabí. Estos son honores humanos, porque la verdadera autoridad espiritual no se mide por títulos ni por posiciones privilegiadas, sino por la relación con Él y por la humildad con la que servimos a los demás. La autoridad no es para engrandecerse, sino para guiar y para edificar. Luego menciona que no debemos llamar padre a nadie en la tierra. Esta palabra en el original es pater, esta en griego es la 3962 de Strong, y no se refiere al padre biológico, sino a una figura de guía espiritual, líder o maestro religioso. El Señor Jesús recuerda que solo uno es nuestro Padre verdadero y está en los cielos, y que la dependencia última, la confianza y la reverencia profunda deben dirigirse únicamente a Dios. Como discípulos también nos invita a reconocer que nuestra identidad y nuestro liderazgo están fundamentados en Él y no en la validación humana. Finalmente, Jesús reafirma que uno es nuestro Maestro, el Cristo. No necesitamos buscar reconocimiento como maestros en la tierra porque todo aprendizaje verdadero viene de Él. Esto nos libera del orgullo y de la necesidad de destacarnos y nos dirige a un modelo de liderazgo basado en la humildad y en el servicio y la imitación de su ejemplo. Los discípulos no están llamados a sobresalir sobre sus hermanos, sino a caminar como iguales, unidos en fraternidad y sometidos a la guía del Señor Jesucristo. Al reflexionar en estos versículos, entendemos que el discípulo real se enfoca en honrar al Maestro verdadero, no a sí mismo. Su vida no se mide por títulos ni por la admiración pública, sino por la fidelidad a Cristo, la integridad y el amor hacia los demás. Hermano querido, si tú eres un líder cristiano que desea seguir el ejemplo del Señor Jesús, no debes buscar ser exaltado, sino guiar con humildad, instruir con el corazón de Cristo y cuidar a tu rebaño sin buscar reconocimiento humano. La grandeza en el reino de Dios se mide por la obediencia y el servicio y no por la aclamación que te puedan dar los hombres. Finalmente, tenemos esta advertencia. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora el Señor Jesús nos da la clave del verdadero liderazgo. La palabra mayor utilizado en este pasaje es megas y se refiere a quien con autoridad, posición o respeto se encuentra, ¿verdad? El Señor Jesús nos enseña que, ay, no se ve la imagen, ¿ustedes tampoco la ven? No, hermana, no se ve. No, No no. se ve. Ya se ve. Ah, no, pero ahí no. No, es que esta quién sabe por qué no se descarga, ¿verdad? Bueno, No. no quiere estar rebelde. Vamos a dejarla aquí. Entonces ahora el Señor Jesús nos da la clave del verdadero liderazgo. La palabra mayor utilizado es megas y se refiere a alguien que tiene autoridad, posición o respeto. El Señor Jesús nos enseña que a diferencia de la visión humana de grandeza, la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por títulos de poder ni por reconocimiento, sino por la capacidad. Imagínense, el megas
es el que tiene la capacidad de servir a los demás. Ser líder no es sobresalir para ser admirado, es ponerse al servicio de aquellos a quienes seguía, siguiendo el ejemplo perfecto del Señor Jesucristo, que vino a servir y no a ser servido. Nuestro texto dice, sea vuestro siervo. El término siervo en el original es doulos, está en griego y es la palabra 1401. Aquí es fundamental. Culturalmente los siervos eran aquellos que realizaban tareas humildes y cotidianas, a menudo invisibles para hacerlos pues para el bienestar de otros. El Señor Jesús transforma este concepto. El mayor entre vosotros debe de adoptar la actitud de un siervo, mostrando que el liderazgo cristiano se manifiesta en la entrega, la dedicación y la compasión, no en la ostentación de la autoridad para dominar. Luego el Señor Jesús pronuncia una verdad profunda y bien universal, porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. La palabra humilla es tapeinó, está en griego, es la 5012 de Strong y significa disminuirse, adoptar una posición de humildad y de dependencia de Dios. Culturalmente, aquellos que buscaban exaltación social eran admirados temporalmente. Pero el Señor Jesús nos dice que Dios corrige la soberbia y honra la humildad. Esta inversión de valores que propone el Señor Jesucristo es radical. La grandeza verdadera se obtiene al dar, al servir, al humillarse delante de Dios y del prójimo. Al aplicar este pasaje a nuestra vida, comprendemos que como discípulos no debemos buscar reconocimiento ni ocupar un lugar privilegiado para sentirnos valiosos. Nuestra medida de éxito no es ser admirados, sino ser fieles, serviciales y obedientes al Señor Jesús. Aprender a servir con humildad nos protege del orgullo y nos conecta con el corazón del Maestro. En cuanto al liderazgo, este principio es bien transformador. Un líder que imita al Señor Jesús no aspira a imponerse, sino a fortalecer, a cuidar y a guiar a su equipo con dedicación y amor. Su autoridad no se basa en títulos ni en jerarquías, sino en la coherencia entre lo que enseña y lo que practica. Imagínate dónde está la valía, qué tan obediente soy yo a Dios. Ahí es donde está. En la capacidad de ponerse al nivel de los demás y en la disposición de cargar junto a ellos siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Hermanos, aquí nuestro Señor nos enseña que el liderazgo verdadero es servicio, la humildad es exaltación y la entrega es grandeza. Todo discípulo y todo líder que desee reflejar a Cristo debe grabar esta verdad en su corazón, viviendo con la mirada puesta en Dios y el amor puesto en los demás. Fíjense, hermanos, que yo me recuerdo mucho cuando yo acababa de conocer al Señor Jesucristo. Estábamos en una clase, o sea, yo estaba en el grupo de damas de la iglesia y pues yo era discípula, yo era pues, una alumna, estaba ahí muy sentadita tomando mi clase, pero de verdad que cuando el Señor te agarra y te agarra para un propósito, te agarra y te pule, o sea, él te empieza a dar todo lo que necesitas. Y yo me acuerdo que estábamos llevando un estudio que no era bíblico, pues no se apegaba, como de esos que toman un versículo y lo quieren a fuerzas que entre, ¿no? Entonces yo lo primero que aprendí era que pues un verso tenía que estar en el contexto del pasaje. Entonces ellas empezaban a decir su verso y yo empezaba con que, pero es que ese no, es que no viene hablando de eso. Aunque lo diga, no viene hablando de eso. Total que pues no les caí muy bien. Entonces me sacaron así del grupo y me llevaron a un salón aparte donde la líder tenía ya su mesa ahí y del otro lado estaba, de un lado de la mesa yo y del otro lado ella, pero para corregirme, para decirme que yo no debía de estar, o sea, como que yo no tenía que decir, ¿verdad? Que pues estaba mal, que yo no tenía que decir que estaba fuera de contexto, que yo no tenía que decir nada de eso para pues corregirme ella, levantó la voz
y luego con la mano azotaba así la mesa, pero fuerte, así, zas, zas, y no quiero que lo vuelvas a hacer, no sé qué, te vamos a sacar, no sé qué, chucuar, pero le pegaba, pero súper durísimo, hermanos, y donde que yo venía de un contexto de así como de que a mí no me gustaba que nadie me dijera nada porque salía la Rosita. Entonces yo me acuerdo que esa vez, pues como que yo dije, como que algo me dijo, yo recién conocía del Señor, entonces algo me dijo, esto está mal, pero como que mira que Dios la cuidó, ¿eh? Me agarra 2 días antes y bueno, ahí quién sabe qué hubiera pasado. Pero ese tipo de amonestación, ese tipo de corrección estaba igual de antibíblica que los cursos que andábamos dando, porque aquí vemos al Señor Jesús con toda la autoridad, con toda la calidad moral para decir esto que estamos haciendo lo están haciendo mal. O sea, en vez de que me los acerquen, me lo están alejando cada vez peor. Tengan misericordia, sean más empáticos, busquen agradar a Dios. El Señor Jesús lo está haciendo, pero al tiempo que lo está haciendo con firmeza, lo está haciendo con amor. Entonces, aprendamos muy bien de este ejemplo, ¿verdad? Observemos cómo el Señor Jesús confronta a los fariseos y nos encontramos con un modelo sí de valentía, porque pues recordemos que él estaba en ese momento 100% hombre y que estaba metiéndose contra el mero liderazgo, ¿verdad? Y a la vez que lo hacía con valentía, lo hacía con un amor que es tan profundo que es transformador. El Señor Jesús no evita decir la verdad ni suaviza el mensaje para ser aceptado por la multitud. Por el contrario, con claridad, con autoridad, denuncia la hipocresía, la ostentación, la injusticia de aquellos líderes, pero lo hace desde un corazón que busca restaurar y corregir y guiar hacia la verdad. Cada palabra de confrontación está impregnada de amor, porque el objetivo no es humillar para sentirse poderoso, sino abrir los ojos de quienes han perdido el camino y proteger a quienes podrían ser engañados o aplastados incluso por estas prácticas. Aquí encontramos un principio esencial. La confrontación puede ser un acto de amor y de misericordia. El Señor Jesús demuestra que la valentía no es sinónimo de agresión ni de orgullo. Es la firmeza de alguien que conoce la verdad y que tiene el coraje de mantenerla, incluso ante la resistencia de aquellos que podrían rechazarla. El hecho de hablar con autoridad y claridad, exponiendo errores y enseñando cómo corregirlos, es una expresión de responsabilidad amorosa. Él nos muestra que confrontar a alguien no significa destruirlo, sino proteger su vida espiritual, restaurar su camino y preservar la integridad del pueblo de Dios. Hermanos, no debemos de tener miedo a la verdad ni a la corrección cuando hay vidas en juego. A veces por miedo a conflictos o a rechazos, evitamos confrontar comportamientos que dañan a otros o a nosotros mismos. Sin embargo, al seguir el ejemplo del Señor Jesús, aprendemos que el amor genuino incluye valentía y que una palabra dicha con sabiduría y autoridad espiritual y con un corazón compasivo puede cambiar el rumbo de alguien, traer restauración, abrir caminos que parecían cerrados. Confrontar con amor es un acto de servicio a Dios y al prójimo, y nunca debe de ser impulsado por el orgullo, por el deseo de dominar o para que vean que yo sí tengo posición, sino por un corazón lleno de misericordia y de verdad. Para nuestro liderazgo esta enseñanza se vuelve aún más relevante. Liderar implica tomar decisiones difíciles, corregir errores, guiar al rebaño, incluso cuando otros líderes o miembros del grupo de la iglesia, ¿verdad?, se resistan. El Señor Jesús nos da un modelo claro. Confrontar no es imponer humillación, sino asumir la autoridad con humildad y con responsabilidad, sabiendo que nuestro objetivo es el bien de aquellos que están bajo nuestra guía. La valentía en el liderazgo significa hablar cuando es necesario, aunque sea incómodo, hermanos, y hacerlo siempre con un corazón que busque restaurar y fortalecer, no para ganar aprobación humana ni para demostrar pues el poder personal. Además, al confrontar, un líder inspirado por el Señor Jesús debe combinar firmeza con ternura.
claridad con paciencia y autoridad con ejemplo. Y esto implica estar dispuesto a escuchar, a entender los contextos, a discernir entre el error voluntario y la ignorancia y ofrecer caminos concretos para la corrección y el crecimiento. La confrontación efectiva requiere preparación espiritual. Esto, hermano, es súper importante. Si tú no tienes una vida espiritual sólida, si tú mismo andas arrastrando cosas que no debes de arrastrar, ¿verdad? Si no tienes una vida de oración, pues claro que cuando llegues ahí, pues no vas a tener la autoridad espiritual de hablarle a nadie y se te va a ver. Antes que nada debemos de ser congruentes con nuestras propias vidas, ¿verdad? Tener oración, tener discernimiento, tener conocimiento de la palabra, porque si no, con qué vas a trabajar? ¿Qué les vas a decir? Cosas del mundo, dichos del mundo, no. Aquí la palabra de Dios es la autoridad máxima y sobre todo dependencia del Señor Jesús, para que nuestras palabras no sean puro juicio personal, sino una restauración que provenga del Señor. Finalmente, esta enseñanza nos anima profundamente. Entendamos que no estamos solos al confrontar la injusticia o los errores, porque el Señor Jesús nos acompaña y nos fortalece. Él mismo confrontó con valentía y amor y su espíritu nos capacita para actuar con autoridad y compasión. Cada momento en que un líder o un discípulo se atreve a hablar la verdad con un corazón lleno de amor, está imitando a Cristo y participando en la obra de restauración del reino de Dios. Con esto en mente, podemos enfrentar las situaciones difíciles de liderazgo y la vida personal con confianza, aunque otros teman, aunque la confrontación sea incómoda, aunque parezca que nadie nos respalda, actuamos con la valentía y el amor del Señor Jesús, sabiendo que nuestro objetivo es restaurar, guiar y proteger. La corrección hecha con un corazón lleno de su amor nunca es en vano. Siempre honra a Dios, edifica al prójimo y transforma los corazones, transforma las vidas y, por supuesto, los ministerios. Te invito a que reflexiones en lo que dice Proverbios 27, versículos 5 y 6. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice: más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que los abundantes besos del enemigo. Qué interesante lección, ¿verdad? Qué manera tan bonita en que el Señor pues nos muestra con su propia vida, con su propia forma, cómo debemos de llevar nosotros un tiempo de amonestación con algún hermano. Y Él nos lo muestra, ¿verdad? Aunque estaba ahí presente el liderazgo de la época, Él lo hizo con valentía y con amor por las almas. Ya estamos aquí. Y pues vamos a la pregunta número 1. Bienvenidos a todos mis hermanos que no les pude dar la bienvenida anteriormente. La pregunta número 1 dice: el Señor Jesús reprendió a los líderes religiosos por su hipocresía, pero lo hizo con propósito de restauración. ¿Cómo enfrentas situaciones en tu ministerio donde necesitas confrontar sin dañar? ¿Quién nos quiere compartir su respuesta? Amén. Gracias, Gaby. Adelante. Y después mi hermana Claudita Torres. Amén. Bueno, creo que dentro del ministerio siempre hay así como que, pues se toma así como de, es el bueno o el malo, o algo así, así como que uno de los dos, es el que Hablando de un ve, matrimonio, ajá, hablando de un matrimonio en de el liderazgo. ajá, de liderazgo, así como que siempre como que hay el que es así como que muy, bueno, estoy hablando a lo mejor en mi caso, ¿Sí? yo soy como que más, ¿cómo se llama? Muy específica. Claro, siempre he preguntado, a los niños,
o a los jóvenes o a la congregación en todas las edades, siempre mi primero es, ¿cómo estás? Porque nosotros ubicamos ¿cómo se llama? En qué está fallando la familia, a lo mejor qué está pasando con el niño, qué está pasando con el joven. Estamos viendo viendo la situación que tal vez que se está pasando, que está pasando, pero siempre, nunca de que, no, es que, hermano, ¿cómo, por qué se comporta de esa manera? ¿Qué no ve ¿cómo se llama? Usted es un líder. No, siempre hemos, ¿cómo se llama? Tomado una línea por lo cual nosotros también seguimos siendo discipulados, seguimos siendo alumnos, Amén. seguimos em, aprendiendo. De la misma manera, nosotros de igual manera tomamos ese amor en Cristo Jesús y siempre es, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te hace falta algo? Siempre como que tenemos, este, vamos llevándolos, ¿cómo se llama? A esa confianza porque para que esa persona pueda compartirnos qué es lo que está pasando, que nosotros ya lo ubicamos, pues nosotros tenemos que saberlo abordar con ese amor, con esa comprensión. Y ya cuando y yo creo que cuando nosotros ya logramos esto, sí, este, la persona ya lo vamos hablando, lo vamos cimentando conforme a la palabra de Dios, que eso es lo creo que lo primordial, porque ahí está el consejo correcto, ¿no? O sea, yo siempre le hemos dicho, mire, cuando vamos a hablar sobre un tema en específico, así como tú nos lo compartías en algún momento, que dice que los jóvenes es importante hablarles porque todo está en la palabra de Dios, ¿no? Tal vez yo te quiero decir, quiero hablarte ¿cómo se llama? Estas situaciones sexuales, de matrimonio, prematrimoniales y todas estas situaciones. Luego es necesario que yo te hablar contigo, ¿no? Y de igual manera en matrimonios, todas estas cosas que aparentemente dices son delicadas y no sé o más bien ellos cómo abordarlas con nosotros, porque a veces también ellos no tienen la confianza de decirle, híjoles, ¿cómo le pregunto, no? ¿Cómo le pregunto a la Claro, pastora? Nosotros tenemos que tener una posición de confianza, de amor, para que de esa manera pueda darse el consejo conforme a la palabra de Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que reflejar esa, ese amor y esa confianza que eso fue el propósito en que nosotros ahora estamos en un ministerio en el cual primero Dios dijo, yo estoy aquí, yo te amo, y porque te amo, yo he dado la vida por ti, ¿no? Entonces tú dices, wow, entonces esa misma confianza es la que le vamos a dar a transmitir de igual manera a los jóvenes, yo en este momento, yo a veces digo, ¿por qué no existe un ministerio también de la tercera edad? Porque también son personitas que también se sienten abandonadas, se sienten heridas, hemos conocido, pero dice, pero yo ya estoy viejo, y yo siempre he dicho, no, le digo, la palabra de Dios dice que los más grandes, que ellos deben de aconsejar a los más, como si fueran sus hijos, y yo a veces yo los animo, yo digo, yo quiero que usted me aconseje, yo quiero que usted me aconseje a mí, todavía usted, porque luego me dicen, es que ya no puedo caminar, es que ya no puedo hacer muchas cosas. Le digo, no, le digo, porque todavía usted está vivo, está bien su mente, ve, todavía puede hablar y con esa autoridad, le digo, ¿por qué no? Le digo, usted levantó a tantos hijos y lo hizo con autoridad, con fuerza, le digo, así que usted todavía puede, ¿cómo se llama? Puede hacer todavía muchas cosas. Y las personas mayores se quedan y dicen, sí, ¿verdad? Entonces es consolado su corazón después de que dicen, es que yo no sirvo para nada, ya no sirvo para nada. sí, Entonces, fíjate que esto que estás comentándonos, Gaby, sí tiene muchísima importancia esto del ministerio de la tercera edad. Ellos como que se van sintiendo como relegados y cada vez como que ya no sirvo, ya, ya la sociedad ya me dejó.
Y no es porque no, yo no pueda servir, sino porque ya me lo hicieron sentir en muchas cosas, ¿no? Entonces Ajá. sí, qué bonito y qué bueno es que tengas tú ese corazón. Entonces, fíjate qué bonito, ¿no? Esto que nos compartes, de cómo enfrentar una situación en la que se necesita confrontar. Me encanta la pregunta, ¿cómo estás? Me encanta Sí, esa pregunta, porque de inicio es el interés de conocer el trasfondo, qué te está pasando porque estás actuando así, ¿no? El querer tener ese punto de empatía, el de querer sí. suplir una necesidad tal vez, ¿no? El de mostrar amor. Entonces, qué bonito y muchas gracias por compartirlo. Todo esto que nos has dicho es de verdad muy, muy interesante y aporta mucho. Gracias, Gaby hermosa. Adelante, hermana Claudita Torres. Buenas noches, bendiciones, ¿cómo le va? Bueno, Dios te bendiga, hermanita. a Ah, mí me ha tocado, entonces va mi hermano Marquitos, mi hermano Roberto y después mi hermano Arturo. Adelante, Claudita. a mí me ha tocado estar con un grupo de mujeres, he estado como líder en un grupo de mujeres entre 46 años a 55. Y es un grupo de mujeres donde me incluyo, son mujeres muy heridas, con muchas experiencias, este, que no tienen mucha identidad. Entonces, tenía que abordar, obviamente, tenía que entrar con mucha confianza, con mucha paciencia, con el amor de Cristo, como enseña la palabra, y siempre haciéndole ver eh, que nosotros somos importantes para Él, que nos ha creado como pueblo suyo y que en realidad al final les hacía entender que no se trata de nosotros ni de lo que sentimos, sino que todo es para Él. Entonces lo veían desde otro ángulo a su situación, al problema, eh, y poder investigar. Ellas podían confiar en mí y venían solas y me hablaban y me contaban. Entonces me pedían consejo. A su vez, las cuestiones que yo no podía manejar o no podía responderles. Por supuesto, tengo arriba otros líderes superiores que también me ayudaban. Y así tratábamos de llevar adelante a las personas a corregir eh, sus acciones o su forma de ser, a que puedan ir acercándose más al Señor y en una intimidad, entregar eso que no podían manejar. Mira, Claudita, esto que tú nos dices de verdad es también muy importante, porque mira, son dos cosas muy fundamentales lo que tú nos dices. Primero, redirigir la mirada de las personas que estamos, pues ayudando, ¿verdad? Las personas que estamos confrontando, redirigir la mirada a quien debe de estar, dirigir la mirada al Altísimo, a Cristo y mantenernos en esa línea. Y la humildad de decir, híjole, esta sí yo no me la acabo, esta sí yo no puedo, porque es una situación que me rebasa. Y también tener la humildad de decir, bueno, yo no, pero ella sí, él también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entre todos llevar las cargas de otros y ayudarnos mutuamente y mostrarnos como un cuerpo, como una red de confianza, una red de sustento que está ahí para ayudar y para apoyar. Entonces, estos dos puntos que son de redirigir la mirada a Cristo y de llevar las cargas de unos y tener la humildad de decir, bueno, le voy a decir a mi líder, y a la vez a mi líder, que me apoye, pues esto está maravilloso. Muchas gracias, Claudita, por esta aportación tan linda. Adelante, hermano Marquitos Conde, luego mi hermano Roberto y luego mi hermano Arturo. Amén. Bueno, el liderazgo en una iglesia, pues realmente es un poquito tedioso, un poquito, hay que tener tino, porque no todos piensan como nosotros. Así es. Si yo veo que alguien está incurriendo en algo, pues entonces yo le llamo o sea, no le llamo la atención,
como sea en mi caso, acá como tenemos como cuatro, a ver, dos, cuatro, cinco hermanos que nos están apoyando, ¿no? Y conmigo seis. Entonces le digo a mis hermanitos, o sea, todos los sábados tenemos reunión después de trabajar con los niños y los jóvenes. Entonces le digo a mis hermanitos, hagamos tal cosa, hagamos. Y yo no le digo hagan, hagamos, le digo yo. Mi hermanita, mi hermanito, hagamos tal cosa, porque mire que nosotros también somos subordinados. El pastor principal, pues, me dijo tal cosa y tal cosa. Así que como ellos los estamos discipulando, los estoy discipulando, pues, con el Señor por aquí, por frente, pues, ¿no? Entonces, ellos, ¿cómo se llama? Son dóciles también, no tengo yo problema con ellos, pero siempre cuando yo me dirijo a ellos, a ver, mi hermanita Johanna, mi hermanita Verónica, hagamos tal cosa, mire que vamos a tener que hacer tal cosa, este otro, ayúdenme, porque yo solo no puedo hacerlo. Ya me dice, no hay problema, hermano, y estamos aquí para meter la mano, y para qué yo tengo, pues, buena acogida y como yo siempre he liderado la iglesia del otro hermano que tenía anteriormente, pues yo cuando estuve administrador, así mismo yo lo manejaba de esa manera, con amor, y por eso los hermanos me siguen a mí, quieren trabajar conmigo, no quieren trabajar con el hermano Jesús ni con Carlos. Cuando tú estés administrando, me avisa, me dice, ahí sí yo vengo. Entonces, eh, yo no sé pues si soy demasiado pasivo, demasiado lo que sea, pero yo trato de manejarlos a ellos con amor y tratarlos bien porque no, es que la palabra de Dios no es exigencia, ni con espada ni con ejército. Así que pues vamos Amén. adelante nomás, vamos adelante y que lo que el Señor quiera con nosotros, pues aquí estamos. Los sábados, fin de mes, tenemos ayuno también y mis hermanitas no se olviden, mis hermanos no se olviden que hay ayuno. Ah, ya cierto, y me había olvidado, dice. Ya, entonces ya. Entonces, de esa manera, yo siempre he tratado con mis hermanos que me ayudan. ¿Ven? Pues hermano, Marquitos, fíjese, es bien, este tiempo, para mí este tiempo en el que conversamos y compartimos nuestras experiencias, es tan nutrido, pero tan nutrido, porque, por ejemplo, aquí lo que nos está enfatizando el hermano Marquitos, y sí, lo dijo con toda la transparencia, yo creo que así se vale, es algo tedioso porque pues no nos gusta hacerlo. ¿A quién le gusta ir a confrontar a un hermano? Pues a nadie nos gusta, o sea, pues nadie queremos, ¿verdad? Pero lo que él manifiesta es un trabajo en equipo, un trabajo en amor y sobre todo dependiendo del Espíritu Santo. O sea, ya ahí ya tenemos un muy buen avance y yo creo por eso todos quieren estar con él, porque pues si el Espíritu Santo está dirigiendo, no hay fallas. Muchas gracias, hermano Marquitos, y adelante con mi hermano Incluso, Roberto. incluso hermanita, los niños más se acercan a mí y a los niños y a las hermanas que están trabajando conmigo que a los demás hermanos que estaban arriba. Por eso a mí me acusaron de que yo me estaba robando las ovejitas. Pero ¿qué robando ovejas? Le digo, pues ni siquiera, ni las ovejas que tenías tú aquí, ninguna están allá, solamente dos de un matrimonio. Hay dos Ujú. niños que sí vienen para acá y ellos dijeron, ¿sabe qué? Yo no voy al hermano Jesús porque él nos reta y todas esas cosas. No, tranquilo, mijito, no se preocupe, no se Mm, preocupe. Sí, Pues y sí, así son. los niños son más sensibles al amor sincero. Muchas gracias, hermano Marquitos. Adelante, hermano Roberto Méndez. Sí, gracias. Sí, donde vi esta pregunta, donde decía confrontar sin dañar, uf, digo, qué duro, ¿verdad? Porque uno como cristiano no hay nada más difícil que dañar a alguien, al prójimo, ¿verdad? O sea, ¿cómo se siente uno después? Claro. Entonces pensé en tres cosas, en tres puntos. Bueno, una, A ver. digamos, lo primero que haría, pues es doblar mis rodillas Eso. y orar, porque sabemos que un cristiano no gana las batallas de pie, sino hincado, clamando a Dios, ¿verdad? Eso es lo primero, Ay, orar a Dios. Después, no sé, le pediría sabiduría a Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que me guíe. Después estudiaría tal vez el tema o el caso a resolver, si es que lo tengo a mano, porque a veces no lo tienen a mano, ¿verdad? Y a la vez claro. reflexionaría, ¿qué haría yo en lugar de la persona que se encuentra afectada? Ah,
O sea, ponerme en el lugar de mi prójimo para buscar una solución que le pueda servir a mi hermano. Tal vez diga, bueno, yo lo que haría es esto, tal vez a él le sirva, ¿verdad? Y con último punto también, hermanos, confrontar con amor y compasión, porque estamos para ayudar al prójimo a crecer y mejorar, no a condenarlo o señalarla, juzgándola, digamos, según nuestro parecer, porque también a veces pasa eso, decimos, "Ey, no, es que este hermano, bueno, porque tal vez eso es una cosa y como uno nunca la ha hecho, entonces ve uno como la cosa muy mala. Por eso es bueno utilizar ejemplos, digamos, diciendo yo haría lo siguiente en mi caso. A la otra persona, pero decirle yo, de yo, o sea, hablar de yo y no de tú, para que la persona no se sienta acusada. Ah, Digamos, yo, qué sí, bonito, sí. sí, tal vez dice, yo en mi caso, yo haría esto y esto y esto, tal vez él diga, sí, ¿verdad? Que sí sería bueno, algo así, tal vez él entre en conversación, sí. Eso fue lo que yo pensé, hermana, gracias. Que Dios los bendiga. Ay, hermano Roberto, no, pues sí, míremela, que creo que contestamos ahí, ay, a ver si ahí se ve, ahí está, esta es la respuesta. Así. Contestamos lo mismo, estamos Sí, conectados, contestamos lo mismo. Sí, efectivamente, lo primero es pues orar. Poner todo en las manos del Señor y Señor, mira, yo voy a hablar con mi hermano, yo voy a hacer esto, Padre, sé tú conmigo, ¿verdad? Como dice el hermano Roberto, la dependencia del Espíritu Santo y que también lo había comentado el hermano Marquitos, pues vamos a, Señor, pues sé tú en mí, de verdad, mira, quítame todo, deséchame a mí y habla tú a través de mí para que esto no vaya a lastimar a mi hermano y esa forma de entrar, porque ¿cómo entramos? Ni modo de, ya te vi en lo que andas y estás bien mal, ¿eh? O sea, no, tenemos que tener una forma de entrar y esa, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Esa empatía, ese ponerme en el lugar del otro es una cosa muy, muy bonita y ya pues proceder a la confrontación en amor. Muchas gracias, siempre bien atinadas sus respuestas, hermano Roberto, gracias. Ahora sigue mi hermano Luisita y luego mi hermana Claudita. Ah, no es cierto, sigue mi hermano Arturo y luego mi hermano Luisita. Adelante, hermano Arturo. Amén. Gracias por el espacio. Yo solamente puse mi mano para saludar a la hermana Claudia, pero Ay, aprovecho este espacio. También del otro lado, cuando nosotros también somos confrontados, como decía el hermano Marquitos, también somos subordinados, ¿sí? Y muchas veces mi líder me ha confrontado, no confrontándome conforme a pecado, sino confrontándome a que las cosas las hagamos mejor, con calidad, pero muchas veces lo ha hecho públicamente desde el púlpito, públicamente en una reunión como la que tenemos ahorita, y a veces y a veces yo he callado, pero sí me he enojado, sinceramente sí me he enojado. Eh, Llego entonces, cuando sucede eso, 3 o 4 días, un poco enojado, empiezo a reflexionar y yo sé que es para mi bien porque el Señor lo puso como mi autoridad. Entonces, conforme va pasando el tiempo, voy viendo resultados mejores gracias a esas confrontaciones. Entonces, veo que el Señor, a través de mi líder, está hablándome para que yo dé un servicio de calidad y de amor a mis hermanos. Es lo que puedo en ese momento eh, compartir. pues es que esta aportación, hermanito Arturo, es fundamental, ¿verdad? Es también hacerlo en privado, también hacerlo en privado, porque si la vamos a, si le vamos a llegar está todo el mundo y, pues fíjate que eso que estás haciendo, óyeme, pues no, 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 ahí yo creo que lo primero que hay es bloqueo, porque entre la vergüenza, el susto y esto, pues ya uno no. Muchas gracias, hermano, de verdad que si se fijan, todo esto, si lo decimos de un solo, redirigir la mirada a Cristo, un ambiente de confianza, juntos llevar las cargas del otro, conocer el trasfondo, ser empático, suplir las necesidades, hablar con amor, hacer un trabajo en equipo, depender del Espíritu Santo, orar, ¿qué haría yo? Como nos decía el hermano Roberto, y hacerlo en privado, pues ya vamos dándonos una idea cada vez más concreta, ¿verdad?
de cómo vamos a traspolar eso que estamos viendo en la palabra a nuestra práctica diaria. Creo, ¿quién sigue? ¿Mi hermano Luisita y luego mi hermana Claudita o al revés? ¿Cómo iba el orden? Ya se me olvidó. Primero el hermano Luisita. Ay, gracias, Rosadito, ya ve, ella sí está al pendiente. En la noche, hermana, en la noche a todos. Y de como estaba hablando sobre el liderazgo, y yo en la Biblia que me exhorta a mí, dice Pablo a Romano, va, dice, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pablo dice, va, o sea, recibe al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones humanas, cualquier cosa que come, que no come, lo que hace. Pero ahí Pablo habla sobre la comida, pero dice, recibe el débil de la fe. Un liderazgo tiene que recibir su hermano, no va por lo que come el marranito, el chicharrón, no va, no discuten sobre eso. Pero hay un líder en la Biblia que le gusta sacar a los hermanos a la iglesia, le gusta ser primer lugar, le gusta, no sé si ya leí usted, hermana, en el San Juan, carta San Juan 3. La carta de Juan 3 dice en el versículo 9, dice, le escribo, yo a leer en la traducción viviente, dice, le escriba a la iglesia acerca de esto, dice, pero Y otra vez. Diótrefe, ajá, a quien le encanta ser líder, no quiere tener nada a ver con nosotros, dice Juan, pero dice el 10, cuando yo vaya sacaré a relucir las cosas que hace, son infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otro que no la ayuda cuando les ayuda, él lo expulsa a la iglesia, lo saca en la iglesia, en vez de un líder, lo ama. Es un liderazgo que lo saca a los hermanos de la iglesia y quiere ser primer lugar, quiere tener su autoridad, quiere todo. Es un líder, mal líder, pues, pero nosotros, como está diciendo todos los hermanos que dijeron hace un momento, que mirar a Cristo, ¿va? Es nuestro maestro, como dicen que acaba de estamos leyendo sobre el estudio, ¿va? El Mateo 23, que ese es nuestro gran maestro espiritualmente, ¿va? Es un ejemplo que nos da que nosotros, Juan escribió la tercera carta de Juan, allí yo voy a ver el perfil, el verdadero líder, porque el líder tiene que amar a su prójimo. Claro que sí. Amar a su prójimo. Dice Pablo, el que está débil en su fe, no por discusión secundario, no por la ropa, no por las otras cosas, sino por la fe, el verdadero primario, la salvación, la santificación, la justificación, todo es un primario, porque se necesita el verdadero cristiano. Solamente, hermana, gracias. Mira, hermanito Luisita, qué bonito, me encanta mucho cuando nos das estos ejemplos bíblicos que nos vuelven, ¿verdad? Que nos vuelven a lo que está Dios poniéndonos como un antecedente para que nosotros aprendamos. Y efectivamente, aquí tenemos dos tipos de liderazgo, ¿no? El de Diótrefes, que pues se ponía bien furioso y andaba echando a todo el mundo fuera, y por el otro lado, pues el liderazgo que nos dice que él lo recibe en amor. Entonces, sí, efectivamente nosotros debemos de hacer, como dice Pablo, ¿no? De recibir al débil. Y esto es bien importante, hermanos. Miren, fíjense que yo una vez estuve en un congreso, entonces, de verdad las enseñanzas estaban impactantes, así preciosas, una cosa así que te animaban y así. Y yo veía que al momento de que muchos de los ponentes querían hacer una confrontación, ¿verdad? Que te querían llevar a un punto de que tú pensaras, que hicieras un momento de introspección y dijeras, ay, creo que sí, la estoy regando en este aspecto. Había un hermanito que soltaba un chiste, soltaba una burla, soltaba una mofa, pero no lo hizo con un ponente, lo hizo como pues creo que lo hizo con todos. Entonces yo, ya se imaginarán, hermanitos, me andaba medio desquiciando, porque yo dije, ay, no, con tanto trabajo, que estamos, pues que se hace una enseñanza, ¿verdad? Y con tanta dificultad que se lleva un momento así para que a la mera hora, ¡pum!, con la broma se disipe, ¿no? Yo dije, ay, no, yo voy a hablar con ese hermanito ahorita mismo.
pero pues el Señor me hizo entender que, que no debía de ser. Y gracias a Dios, porque le fui a comentar a una hermanita y me dijo, no, guarda silencio y vamos a orar por él. Entonces, la importancia de, como nos está diciendo el hermano Cita, que recibir al débil. Y yo ya iba a irme, yo dije, ahorita le paro los tacos porque así no se vale, pero sí, ahí recibí yo también el tener paz. Entonces, gracias, hermano, muy, muy lindo su comentario que nos aporta a todos. Adelante, Claudita, por favor. Sí, yo quería agregar algo que me he olvidado de decir y que coincido con el hermano Roberto. Cuando yo hablo de mi experiencia, ¿no? Cuando estaba liderando el grupo, eh, lo importante siempre les hacía entender a ellas que era orar, la oración. Muchas Claro. no sabían cómo dirigir la oración. Y bueno, hasta en eso, con paciencia y con amor, uno las redirigía, siempre llevándolas a la mirada a Cristo y a la dependencia de Él, porque no era yo la que iba a solucionar, ni mi líder superior, ni el pastor que estaba arriba, sino la comunicación, el hablar, la intimidad con Dios. Y como dice su palabra, que la palabra es espejo, cuando nosotros empezábamos a leer, siempre yo buscaba algo que, bueno, porque yo siempre les digo, en la Biblia está la respuesta para todo lo que nos pasa. Así que vamos a buscar, vamos a pensar y conversábamos y buscábamos, encontrábamos una historia de algún personaje bíblico que se parecía a lo que estaba pasando. Entonces, ahí ellos podían ver con más claridad su error, que yo siempre les decía, yo he cometido mucho más que ustedes, pero bueno, con el tiempo el Señor me echó a entender y la palabra me va edificando, le digo. Entonces, la lectura es importante, porque ahí también uno se va corrigiendo. Pues fíjate, hermanita, que aquí es lo que nos dices es bien fundamental, el por qué nosotros debemos de tener un tiempo devocional. Nosotros que estamos en una posición de liderazgo, pues debemos de tener un tiempo devocional donde estemos en el estudio de la palabra, donde estemos meditando la palabra, donde estemos orando a Dios, porque a la hora de que alguien necesita, ¿verdad? Que ser confrontado o ser exhortado o ser animado o ser lo que sea, si no tenemos la palabra, pues ¿qué vamos a decir? Puras Exacto. ocurrencias. Entonces, Así eso es. que dices es bien importante, orar y buscar, y bueno, aquí está el reflejo, claro, y ahí ya viéndolo, cuando a ti te confrontan ya con la palabra, sí, tú ya nada más agachas cabecita Sí, porque no queda más. aquí no. Vamos, gracias, Claudita hermosa. Vamos a la pregunta número 2. Dice, la confrontación de Cristo no buscaba humillar, sino enseñar y guiar. ¿Cómo equilibras la verdad y el amor al corregir a otros? Bueno, creo que Amén. esta ya casi que ya se contestó, pero vamos con el hermano Roberto y luego mi hermano Arturo. Bueno, yo encontré una respuesta, hermanos, y A fue ver, En Efesios 4:15, donde qué dice, sino que siguiendo la verdad en amor, oiga, usted dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí hay algo muy importante, dice, crezcamos en todo. O sea, crezcamos significa que no solo yo voy a crecer, sino la persona también a la que se va a corregir. qué O bonito. sea, todos. O sea, eso tiene que ser un crecimiento en todos. O sea, esto nos enseña que debemos de ser motivadores para ayudar y edificar. O sea, también tenemos que ser honestos y directos sin juzgar o condenar al necesitado. Y esto lo podemos conseguir como escuchando con tranquilidad para ofrecer soluciones, en lugar de estar señalando errores que pueden afectar emocionalmente y no poder realizar, digamos, una restauración adecuada en el prójimo, porque lo que le vamos a hacer es un daño. Sí, amén. Así. Ay, hermano Roberto, pues mire, qué preciosidad, y aparte con el versículo y todo, eso es lo más importante, ¿no? Que a la hora de que nosotros
exhortemos a alguien, pues lo exhortemos para su crecimiento, no para su destrucción, ¿verdad? Entonces, y la actitud de escuchar, de no nada más señalar, sino estar receptivos, lo que nos decía nuestra hermanita Gaby, ¿cómo estás? ¿Verdad? La pregunta. Muchas gracias. Adelante, hermano Marquitos Conde. No, yo. Ay, La no, Gaby, ¿quién, la- quién Amén, sigue? amén. mi hermano Arturito es. Ay, perdón, Arturito, perdón. Sí, perdón, muchas gracias. Pues aprendiendo un poquito también del hermano Roberto, ¿verdad? Aquí, cómo equilibrar para, para estar exhortando. Número uno es el orar. Número dos eh, citar a esa persona en privado o que esa persona terminando el culto nos espere. Luego, lo que dijo Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo está esa persona? Después de eso, nosotros aconsejar, después nosotros confrontar, exhortar con amor y autoridad. Y luego, y después de todo eso, orar por restauración y transformación de la persona. Entonces, ahí tenemos todo un equilibrio para que la gente, pues, no se sienta atacada, dañada, sino que todo lo hagamos con ese amor del Señor. Fíjate, Amén. hermanito Arturo, muy bonito esto que nos dices y me encanta cómo se inicia en oración, ¿verdad? Se sigue pues en la privacidad, se sigue preguntando cómo estamos, confrontamos y después oramos. Y entonces ya ahí hay un círculo en el cual hay una edificación y una restauración y es un de continuo, ¿verdad? No es algo que se acaba, ya oré, ya te confronté, ya estuvo, ya es tu problema. No, sino es que se continúa y se sigue hasta que veamos que esa persona pues verdaderamente ya está totalmente restaurada. Gracias, hermano Arturo. Y adelante, mi hermano Marquitos Conde. Amén, mi hermana. Bueno, yo aquí en la iglesia no he tenido eh, caso así de corregir a alguien y corregir, qué sé yo, algún niño ni algún hermano, porque lo llevo yo en paz todo. Pero sí he tenido yo, como se va a confrontar, confrontamientos con el hermano principal, el hermano de la otra iglesia, que cuando me envió él mismo, me envió para acá, para que me haga cargo de la iglesia, después vio porque la iglesia se llenaba, todas esas cosas, y él me mandaba mensajes así, pues, no debes morder la mano de la mano que te da de comer, me decía uno. Otro, bueno, me mandaba un sinnúmero de... Pero yo lo que hacía es en paz, no le contestaba nada. Y cuando él me hablaba así como se llama, como confrontándome, decía a mi hermano, le digo, no se haga sabio en su propio entendimiento. Oh, wow. Le digo a usted, porque él se jacta de que sí, yo sé esto, esto, otro. A ver, Conde, dime los versículos de tal cosa. Le digo, no sé, yo no sé Biblia, no sé nada yo. Yo me hago el desentendido y me hago el como que no sé nada y te das cuenta que por aquí, que por allá, y un día me dijo que hasta el devocional que yo envío diariamente, que no lo hago yo. Es verdad, no lo hago yo, le dije. Lo hacemos 4 personas aquí en mi casa, ¿sí? 4 personas y me queda viendo y dice, ¿cómo? Si tú vivo solito, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo soy el secretario, nada más, le dije. Sí. Sí, entonces yo, cuando ellos se ponen así, incluso el pastor principal, el otro día tuve una reunión y que sí, que por aquí, que por allá, cambia de cara, me dijo, no, tranquilo, yo soy así, le digo, mi cara es fea, yo soy feo, le digo, pero ¿cómo voy a hacer algo que no soy? Yo soy lo que soy, le digo, nada más. Como dijo el Señor, yo soy el que soy, nada más. Claro, Entonces, yo no le digo nada, yo no hago confrontar, yo no confronto a nadie. Simplemente llevo la fiesta en paz y claro. aguanto todo. Y como una vez un pastor me dijo, yo cuando me hice cargo de la iglesia, yo me bañé con 5 canecas de aceite. Todo lo que me digan resbala. Entonces tengo el mismo, el mismo adagio
Y la misma palabra de él, digo, no, no hay problema conmigo. Yo simplemente me quedo callado, no los confronto, simplemente hago que si Jesucristo eh, lo vejaron, le pegaron, lo insultaron y todo, ¿yo quién soy para no hacer, para estar confrontando a alguien que es necio en su propio entendimiento? Sí, no, Sí, no, no te la acabas sí, nunca. Muchas no, gracias, no, hermano señor. Marquitos. Y mire, me llama mucho la atención este punto que dice, yo no confronto. O sea, también eso es sabio, ¿no? Es actuar con sabiduría, saber cuando definitivamente, mira, es más, hasta tú lo pones en oración y solito el Señor te para. Solito el Señor te dice, ni te metas, tú síguete a lo tuyo y san se acabó. Así es de que, muchas gracias, hermano Marquitos. Y vamos a la pregunta número 3 que dice, el Señor Jesús usó autoridad basada en la verdad y no en el poder humano. ¿Cómo ejerce esa autoridad de manera que refleje la fidelidad a Dios y no a tu ego? Adelante, hermano Roberto. Sí, gracias. Bueno, primero debo reconocer que la soberanía y autoridad proviene de Dios y no de mi ser. Por lo tanto, hay que delegar y fomentar la participación y colaboración de otros hermanos cuando se haya que tomar decisiones, en lugar de imponer solo lo que yo diga, solo lo que yo diga, solo me invierto en un yo, Ujú. dejando la humildad a un lado, recordando que la autoridad es un don de Dios y no me pertenece, entonces debemos de ser humildes. Amén. Fíjese, hermano Roberto, que me gusta mucho esta dirección vertical de la autoridad, ¿verdad? La autoridad la tiene Dios. Y si Él me la da a mí y me da luz verde, pues yo voy a poder seguir adelante y voy a poder ir y hacer lo que Él me está pidiendo, porque la verdad el Señor a uno también le da carga con una situación y dice uno, ay, híjole, híjole, y él solito, él te va a llenar y vas a poderlo hacer y el resultado va a ser bueno. Pero si no estás bien cimentado en el Señor, pues mejor ni te metas porque vas a salir mal. Pues muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano Roberto, por su participación. Y gracias a todos por estar aquí. Ay, hola, Vivi, preciosa. Vamos a terminar este tiempo y vamos a despedir nuestra clase. Y para eso le voy a pedir a mi hermanito Arturo que nos dirija en oración, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre mío, esta noche en que tú nos has bendecido, en que tú nos has instruido, en que tú nos has capacitado, Papito amado. Gracias por la vida de la profesora Rosy, mi Dios y Señor, la cual, Papito amado, tú la usas constantemente, Señor, para edificarnos. Gracias te damos, para edificar a tu iglesia, Papito amado. Hoy, Señor, nos has hablado, Señor, que algunas veces tenemos que confrontar con amor y con tu autoridad que tú nos das, papito amado, pero que lo hagamos con amor, mi Dios y Señor. También que aceptemos nosotros, papito amado, muchas veces cuando se nos confronta a nosotros, que también lo hagamos con aceptación y lo hagamos con amor, Señor. Oh, papito amado, también se habló, mi Dios y Señor, de que seamos humildes de corazón, papito amado, que no querramos ser vistos por los hombres, mi Dios y Señor, sino que seamos humildes de corazón y de pensamiento, de que si estamos al frente es para servir a los demás, mi Dios y Señor, y honrarte a ti, Señor Jesús, y que tú seas el centro, el enfoque siempre para todas las personas, mi Dios y Señor. Presentarte a ti como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Bendito seas, mi Dios y Señor. Hoy, Señor, bendecimos a todos los alumnos, que tú les ayudes, papito amado, en sus liderazgos, en sus asignaturas, papito amado, y gracias por el grupo de Internacional, mi Dios y Señor, que pasen una bendecida noche todos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues muchas